Hablando de Reino Unido, el Banco de Inglaterra pues, subió los tipos también 75 puntos básicos hasta el 3% y ya expuso que entrarían en recesión durante los próximos 2 años. O sea, ya van, al menos van de frente y dicen, pues la situación es mala y de momento ya tenemos esto. Inflación prevén un 5,2 para 2023 y bajarla al 1,4 en 2024, subiendo los tipos hasta cotas del 5% aproximadamente. ¿Es esto, tú ves esto viable? Bueno, en el momento en que tú planteas una economía en recesión 2 años, lo normal es que afecte tanto al consumo que la inflación pueda caer mucho. Ujú. El que vaya a bajar al 5% en 2023, al 1,4% así en 2024, incluso al 0% dicen en 2025, ya no Sí, lo sé. Están errando las previsiones de mes a mes. claro, claro. Y plantear escenarios a 2 años vista me parece una Ujú. soberbia absoluta, ¿no? Para ya te digo, si fallas de septiembre a diciembre y de junio a septiembre, ¿cómo te atreves a dar una previsión de lo que va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Claro, claro. Eh, lo que sí es cierto es que al menos Andrew Bailey, que es el responsable, el gobernador del Banco de Inglaterra, en todo momento ha tenido la franqueza de hablar de va a ser inevitable una recesión, Ujú. vamos a tener que subir mucho las tasas de interés, se va a complicar mucho, va a haber una subida muy fuerte del desempleo, incluso hasta 2025. Eh, Creo que es un mensaje correcto. Otra cosa es que luego la magnitud del mensaje tenga que Claro. ajustarla. Igual la recesión luego es más corta y más severa o más larga y más suave, ya veremos. Pero plantear las cosas como son, decir, bueno, señores, es inevitable. Y él mismo te dice, estas previsiones de menos 1,9% de crecimiento del PIB para Reino Unido en 2023 es sin tener en cuenta que el gobierno ahora mismo, después de haber sido Liz Truss, Sí, Sunak lo que plantea es subida de impuestos. Eso no está metido en las previsiones, porque el hecho de que luego la política fiscal sea restrictiva lo que va a hacer es restar todavía más claro. capacidad de crecimiento a la economía. Por tanto, yo creo que Reino Unido está a las puertas, porque dicen que van a empezar este mismo trimestre la recesión, de un periodo de 24 meses por delante muy, muy duros. Muy duros. Efectivamente. Ahora hablaremos al final de todo de España, como el tema de Alemania y tal afecta a España, pero antes quiero acabar con el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Recientemente hemos escuchado que Zelensky pues, ha ofrecido negociar un acuerdo de paz con Rusia siempre que Putin pues, se marche de Crimea, ¿no? ¿Le ves futuro a este pacto, Pablo? Pues yo creo que no, me da la sensación de que Putin no está pensando precisamente dejar Crimea, que lo hizo suyo en 2014, y tal vez esta mano que ha tendido de una manera un poco falsa a Zelensky responde más a la presión internacional que le está Ujú. llegando de Estados Unidos y de Alemania, de hay que buscar una salida a la situación para que la guerra que ya lleva casi 270 días pues no se prolongue otros 270 días. Claro. Eh, Tal vez Zelensky lo que dice es, bueno, no me voy a negar en rotundo, pero vamos, si queréis que negocie un acuerdo de paz, ya se puede ir marchando de mi territorio este tío, ¿no? Claro. No, sinceramente creo que Putin en este momento está llevando una guerra muy dura contra Ujú. infraestructuras en Ucrania, sabiendo que empieza en invierno, está dejándoles sin luz, sin agua, sin calefacción. Ujú. Está utilizando otras técnicas, no solamente bombardeos, drones. Se habla de un posible ataque contra una de las mayores presas de Ucrania que está cerca de Gerson. Y que bueno, que podría cargarse pues el suministro eléctrico de una de las mayores centrales hidroeléctricas del país. Yo creo que él es consciente, que Putin es consciente de que para los ucranianos el invierno va a ser durísimo, ¿no? Y no creo que sea ahora cuando tiene intención precisamente de bajar los brazos y admitir pues que lo que pensaba que iba a ser una operación como la que hubo en Crimea, que duró muy poco Ujú. tiempo, de repente se ha convertido en una campaña militar que tiene un coste brutal para el Ujú. ejército ruso, para la propia imagen de Putin y para la economía rusa en su conjunto, ¿no? Pero no creo que vaya a haber una solución cercana, sinceramente. Estoy de acuerdo. ¿Cómo crees que nos afecta esto a Europa? Bueno, en el caso de Europa, yo creo que incluso si se llegase a un acuerdo de paz, no se va a querer negociar con Rusia en términos energéticos. Es decir, lo que se ha hecho hasta ahora, me extraña mucho que se vaya a revertir, ¿no? Ujú. Pareceríamos unos hipócritas si, porque si Claro. la paz volvemos a abrir Nord Stream 1, Nord Stream 2 y volvemos un poco al suministro tradicional. Yo creo que eso hay que contar con que Europa va a empezar de alguna manera importar el petróleo de otra forma. Y no nos olvidemos, no importábamos el petróleo ruso porque nos cayese fenomenal Putin, sino porque era la fuente más barata por las infraestructuras que teníamos. Correcto. Traer el gas natural licuado de Estados Unidos o del norte de África es mucho más caro. Entonces,
¿Se va a solucionar el problema porque se alcance un acuerdo de paz? Yo creo que es buena noticia para la prima de riesgo. Los activos lo recogerían muy positivamente, pero a efectos inflacionistas, a efectos de cómo pagamos la energía, a efectos de qué pasa con el grano, y dices, bueno, lo que no se ha plantado durante el último año no lo vas a recoger en 2023, aunque firmes la paz, con lo cual tendría visibilidad positiva a partir de 2024, sin lugar a dudas, pero el efecto en 2023 creo que va a ser prácticamente negativo, pase lo que pase con la evolución de la guerra. Y Europa tenía una dependencia brutal, sobre todo los países del este y el norte de lo que era el gas y el petróleo ruso. Y eso es algo que estamos viendo de qué manera lo sustituimos, ¿no? De una forma eficiente, y no como estamos haciendo de rellenar las reservas al máximo para ver si tenemos suerte y el invierno no es muy crudo y llegamos al final del invierno. Luego tendrás que reponer esas reservas. El problema inflación Europa vía energía es un problema bastante más estructural de lo que la gente quiere reconocer. 100%. Bueno, el caso más ilustrativo, representativo, tenemos a Alemania, que esa crisis energética se ha convertido en una crisis financiera y social, ¿no? Al final, totalmente. Antes de entrar ahí, pasamos por China, que había unos... Hemos hablado antes de toda la parte europea, Reino Unido, Alemania, y ahora vamos al último bloque ya, que es España. En España, bueno, tenemos una inflación del 7,3, veníamos del 8,9 en septiembre. ¿Lo estamos controlando, Pablo? Bueno, da la sensación de que aquí tenemos un proceso en el que ya estamos de vuelta, y es súper importante que la gente entienda que todas las inflaciones van a acabar por bajar. Y dices, ¿cómo puedes estar tan seguro? Digo, bueno, porque hacemos comparativa año contra año. Claro. Es decir, que el mes de noviembre, cuando veamos los datos, se va a comparar con el mes de noviembre del año pasado y el diciembre con el mes de diciembre del año pasado. Y como la inflación está viendo sin parar, cada vez tomas como punto de partida un nivel más elevado. Entonces, de forma natural, en la forma en la que se calcula ese dato, vas a tener una presión natural a que la inflación empiece a remitir. Otra cosa es que la gente tiene que entender que la inflación baje del 8 al 7 o del 7 al 5 no quiere decir que cuesten las cosas menos, simplemente que cuestan más, pero cada vez a un ritmo menos alto. Esto es como yo siempre digo las metáforas, es decir, íbamos a 100 por hora y vamos a 80 por hora. Dice, ¿quiere eso decir que vamos en dirección, vamos marcha atrás? Digo, no, seguimos yendo hacia adelante, pero más despacio. Bueno, pues la inflación, si tú calculas que una inflación del 2%, quiere decir que tú metes tu dinero en la cuenta al 0% porque no te retribuyen, o la dejas en tu casa, en un colchón. Sí. Pasan 10 años y tu dinero compra un 22% menos de lo que compraba antes. 22% menos de gasolina, 22% menos de cualquier producto. Con lo cual es como si hubiese roto el 22% de tus billetes a efectos de consumo. Nadie nos va a devolver eso. Es decir, ¿cómo devolveríamos capacidad adquisitiva? Digo, con inflaciones negativas durante un periodo de tiempo largo, pero eso no va a ocurrir. Claro. Bastante tendríamos con que la inflación volviese al 2, con lo cual lo que hemos perdido no nos lo va a devolver nadie. Entonces, ¿estamos mejorando en términos de inflación? Sí, claramente, porque antes estábamos perdiendo capacidad adquisitiva a un ritmo brutal y ahora simplemente lo perdemos a un ritmo alarmante. Bueno, podemos pensar que vamos a retornar al 2%. Yo creo que volver al 2 va a ser muy difícil, pero espero que desde luego poco a poco esa inflación vaya generando subidas cada vez más despacio, más lentas. El mundo está ardiendo, ¿no? Económicamente hablando, y en todo este embrollo de noticias sale pues, el gobierno anunciando que prevén crecimiento en 2023, crecimiento económico, ¿no? Del 4,4, creo que salió la señora Calviño, y inferior en 2024. ¿Lo ves igual? Es decir, ¿qué situación le espera a España? Bueno, a ver, mi opinión sobre los políticos, y aquí no quiero meterme en No, está claro. facciones ideológicas, quiero hablar de políticos en general. Que es que son malos, no, lo siguiente. O sea, yo siento cero respeto por la clase política, y no hablo de la española, hablo en general. Me voy a Italia y me echo las manos a la cabeza, me voy a Estados Unidos y me ocurre lo mismo, me voy a Reino Unido y ya parece un auténtico... Es como un programa de humor, ¿no? Lo que está pasando en Reino Unido desde hace unos años. Creo que le han perdido el respeto a la población. Es como, tú diles lo que sea. Y dices, ya, pues es que es mentira y se van a dar cuenta. Da igual. Esa es la sensación que yo tengo. Tú ves a Sale Calviño
con esa sonrisa que pone muy falsa y te dice, España es de las pocas economías que va a crecer. Digo, vamos a ver, España es la única economía de Europa, la única que todavía no ha vuelto a los crecimientos que había antes del COVID. Todas las demás economías de Europa ya han conseguido recuperar los niveles pre-COVID, salvo nosotros. Que alguien que sabe ese dato, porque lo sabe lógicamente, se ponga delante de la televisión y a la ciudadanía le venda la moto de que vamos a ser de los que más vamos a crecer, es como decir, pero ¿cómo se puede manipular tanto una información? ¿Cómo se puede tener tan poca ética profesional como para el ciudadano contarle una milonga de este tipo, ¿no? Entonces, ¿hemos tenido una de las inflaciones más altas de Europa? Sí, reconózcalo, sí. Los hay peores en Países Bajos, ahora Alemania. Sí, claro que hay peores. Pero es que nosotros no dependíamos del gas ruso ni del petróleo ruso. Nosotros nos suministraba el gas el norte de África y a pesar de eso sufrimos uno de los peores momentos a nivel de inflación. Y el crecimiento en España, sinceramente, es probablemente en nuestro track record sea el peor de Europa. Entonces, entrar en el detalle si en 2023 vamos a crecer un poco más que el resto. En primer lugar, casi todos los organismos internacionales están desmintiendo la estadística que ofrece el gobierno. Todos. O sea, el BCE, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el propio Banco de España le está diciendo no es verdad, no vamos a crecer a esos ritmos. Pero ¿por qué hacen eso? Entre otras cosas porque tienen que presentar unos presupuestos y esos presupuestos dependen de sus estimaciones de crecimiento y son presupuestos que tampoco se van a cumplir, pero a efectos de que salgan adelante necesitan sentar unas bases que aunque sean mentiras les permitan aprobar unos presupuestos falsos, ¿no? Y luego ya descubrimos que nos hemos endeudado más que ningún otro país de Europa y cosas parecidas, ¿no? Pero se juega con la estadística, se juega con el dato, se miente al ciudadano que realmente está cansadísimo y que realmente quiere escuchar algo bueno, porque la situación está siendo muy dura, ¿no? Y se hace mintiendo a la cara. Es vergonzoso, pero es así como funciona. 100%. Habían salido varios organismos de relevancia y de cierta relevancia económica, no solo internacionales, sino dentro de la propia España, ¿no? Como la IREF, el FUNCAS, etcétera, etcétera, donde efectivamente afirmaban que no están nada de acuerdo con las previsiones, estimaciones del perdón, del ala, digamos, económica del Ejecutivo, sino que efectivamente, que creían todo lo contrario. Incluso más, algunos ya alertaban de esta recesión. ¿Tú crees que vamos a estar en recesión, Pablo? Yo no lo descartaría en absoluto. Al final vivimos en un mundo muy globalizado. Si tú tienes un escenario donde crees que Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, va a entrar en recesión, que China tiene unos crecimientos que siguen siendo buenos para cualquier país desarrollado, pero para ellos es la peor tasa de crecimiento de las últimas 4 décadas. ¿Crees que Alemania, que es el motor europeo, también va a entrar en recesión y Reino Unido está en recesión y otros países de Europa van a entrar en recesión? Es muy complicado mantener una visión aislada de España de crecimiento. Yo creo que si no entramos en recesión estaremos muy cerca de entrar y como no hemos recuperado niveles pre-COVID, pues el hecho de no crecer simplemente ya es un drama. Efectivamente, efectivamente.